teorema de Tales. Ese va a ser nuestro primer tema. Vamos a armar todo. Entonces tenemos como primer tema que es el teorema de Tales. En el teorema de Tales vamos a tener dos conceptos fundamentales. El primero, pues, hace referencia a los triángulos. Y vamos a tener que en todo triángulo, si nosotros trazamos una paralela a uno de sus lados, supongamos que este es el triángulo ABC, y en este triángulo vamos a dibujar una paralela o vamos a trazar una paralela ABC. Aquí la trazamos. Este es ABC, este es DE, la recta DE. Entonces podemos observar que se forman precisamente dos triángulos. El triángulo ABC, vamos a tener el triángulo ABC, y nuevamente se va a formar otro triángulo, el triángulo ADE. Entonces ya se formaron dos triángulos. Si nosotros lo separamos este triángulo, vamos a tener aquí el otro triángulo, que va a ser el triángulo DEA o ADE. Este triángulo que está acá, aquí se formó. Ahora, al trazar las paralelas, nosotros sabíamos que si teníamos dos rectas paralelas cortadas por una secante, el ángulo que está aquí formado es exactamente igual al que está aquí. Ambos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Si esto lo encimo, si la cortada a la mitad y las encimo, corresponden en la misma posición. Por lo tanto, se llaman ángulos correspondientes. Entonces, el ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Por consiguiente, este ángulo que es el ángulo B es el mismo ángulo que el ángulo B. El ángulo B es exactamente igual. A esto se le llama congruencia. La congruencia nos dice que son iguales, que tienen la misma medida. Entonces el ángulo B es congruente con el ángulo D. Y lo mismo pasaría entre estos dos ángulos. Si en lugar de tener la paralela así, tenemos la paralela de esta manera y la transversal así, este ángulo es correspondiente a este otro ángulo. Por lo tanto, son iguales. Entonces tenemos que este ángulo que está aquí es exactamente igual que está acá. Entonces tenemos que este ángulo, que es el que está aquí, tiene la misma medida que C. Entonces el ángulo C es congruente con el ángulo E. Y el ángulo A se desprendió del mismo lado, de la misma posición. Entonces este ángulo es exactamente igual al ángulo A. Bueno, para distinguirlo, vamos a poner una comita aquí para saber que este es el ángulo del triángulo ABC y este es el ángulo del ángulo ACD. Entonces aquí le ponemos una comita para distinguirlo, que es de otro triángulo. Entonces vamos a tener que el ángulo A es congruente o es el mismo que el ángulo A'. Y bueno, mediante el teorema de Tales, perdón, mediante el teorema de Tales, cuando nosotros en un triángulo trazamos una recta perpendicular a uno de sus lados, paralela a uno de sus lados, podemos formar ángulos correspondientes. Estos dos son ángulos correspondientes, y este pues es el mismo. Y los ángulos correspondientes pues miden lo mismo. La medida que está acá es la misma medida de arriba, el ángulo C es la misma que E, y este pues es el mismo que se desprende. Lo hemos demostrado ahí mediante el teorema de las paralelas. Bueno, entonces de los dos triángulos ya podemos ver que sus ángulos correspondientes son exactamente iguales. Otra de las características que observó Tales de Mileto, por eso se le llama el teorema de Tales, Tales de Mileto observó que la relación que existe entre los lados proporcionales, los lados correspondientes, perdón, por ejemplo, vamos a borrar este triangulito de acá, esta línea de acá, para que nada más nos enfoquemos en los dos triángulos. Tenemos que el lado AB es proporcional a su lado correspondiente en el triángulo pequeño. Este lado corresponde a este otro lado. Por lo tanto, es proporcional a cónica D. El triángulo BC
es proporcional a su lado correspondiente, que es el lado DE. Y el lado AC es correspondiente al lado AE, por lo tanto es proporcional. Estos serían entonces lados correspondientes proporcionales. Y aquí tendríamos ángulos correspondientes iguales o semejantes, congruentes. Entonces teníamos que los ángulos que corresponden son congruentes, es decir, que son iguales. Y los lados que corresponden a cada uno de los triángulos vamos a tener que son proporcionales. ¿A qué se refiere esto de proporcionalidad? Bueno, la proporcionalidad es como si viéramos las figuras en escala. Una de las figuras que más podemos observar a escala son los famosos carros de colección, donde los tenemos en juguetes. Entonces podemos observar que esos carros de colección, pues podemos tener lo que viene siendo un carro pequeño, que viene siendo la escala del carro mayor, de un carro verdadero. Entonces manejan una escala. En esa escala podemos ver que cada lado que tenemos aquí, cada lado del automóvil, es la misma proporción que el lado del original. Todos deben de guardar la misma proporción. Lo mismo lo podemos ver en el caso de los planos. Cuando vemos un arquitecto que construya una casa, bueno, pues la casa que va a construir va a tener, en el original, en la casa original, vamos a tener que cuando ya se construye la original, es como una réplica de lo que es el plano que se había construido. Entonces, cada lado que tenemos aquí va a ser proporcional a cada lado de la casa. Son lados proporcionales para que la casa quede exactamente igual a lo que es el original. Esta escala es la proporción. Deben de ser proporcionales cada uno de los lados. Y esa proporción se le conoce como razón de semejanza. Entonces, la proporción es igual a lo que es la razón de semejanza. Y la razón de semejanza es la división de cada uno de los segmentos que son de los lados que son correspondientes. Si dividimos este lado con este otro lado, porque corresponden en la misma posición, vamos a tener que eso me va a dar la razón de semejanza. Este es correspondiente con esta y me da la misma razón de semejanza, por eso son iguales. Y este me da la misma razón de semejanza porque son iguales. Entonces, si mi razón de semejanza al momento de dividir y saco los cocientes, es decir, el resultado de la división, que me da la razón de semejanza, y supongamos que esta razón de semejanza es de 2, quiere decir que este triángulo es el doble de este otro triángulo. Eso me está diciendo la razón de semejanza. Si esta razón de semejanza fuera de 3, quiere decir entonces que este triángulo es 3 veces más grande que este triángulo en cada uno de sus lados. Este lado es 3 veces mayor a este lado es 3 veces mayor a y este lado es 3 veces mayor a este. Por eso estamos diciendo que la razón de semejanza debe ser la misma. Si una razón de semejanza ya no es igual, supongamos que aquí me sale una razón de semejanza de 3 junto con aquí me sale 3, que sería esta parte, una razón de 3, en este me sale una razón de 3, pero en este último me sale una razón de 2. Entonces, vamos a decir que estos triángulos ya no son proporcionales, ¿sí? Porque deben de tener la misma razón de semejanza. Ya no es igual que el original. Este triángulo pequeño ya no tiene la misma escala que el original, porque la razón de semejanza en uno de sus lados ya no fue el mismo. Bueno, entonces tenemos que nuestro teorema de Tales nos lleva a algo que se llama la semejanza en los triángulos. Y vamos a decir que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes
son congruentes, es decir, que son iguales, tienen la misma medida. Pero también cuando los lados correspondientes son proporcionales, que tienen la misma razón de semejanza en cada uno de sus lados. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Tales. Entonces, semejante significa que son dos figuras de la misma forma, pero que tienen diferentes tamaños. El tamaño me lo va a dar la razón de semejanza. En este caso es 3 veces mayor que eso. Si yo hubiera dividido al revés los lados correspondientes, si en lugar de haber escrito el segmento AB entre A' de prima, hubiéramos escrito el segmento A' de prima, que es este lado, con este de acá, tendríamos entonces AB. Y esto al revés, tendríamos DE, el segmento DE, entre el segmento BC y el segmento AE, este A', que es este de aquí, entre AC. Y nuestra razón de semejanza había sido de 1/3. Entonces, podemos decir que el triángulo pequeño es la tercera parte del triángulo mayor. ¿Sí? Si lo hubiéramos comparado este con este, hubiéramos tenido una razón de semejanza menor a la que teníamos anteriormente. Entonces aquí nos dice que este triángulo es 3 veces más pequeño que este triángulo. Y si lo vemos de aquí hacia allá, pues podemos ver que si la razón de semejanza en ese caso hubiera sido 3, es donde estamos dando un número cualquiera, quiere decir que este es 3 veces mayor a este triángulo. Entonces la razón de semejanza son dos figuras que tienen la misma forma, pero que tienen diferentes tamaños. A eso se refiere la semejanza. Entonces, podemos decir finalmente que el triángulo ABC es semejante, este será el simbolito de semejanza, es semejante al triángulo acómita de E. Estos dos triángulos son semejantes. Mis dos triángulos son semejantes. Y esto es precisamente el teorema de Tales. A eso se refiere la razón de semejanza. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Veamos el primer concepto del teorema de Tales. Vamos a analizarlo por medio de un ejemplo. Vamos a tener dos triángulos. Vamos a dibujar el primero. Y aquí vamos a dibujar el segundo. Vamos a invertirlo. Un poquito más grande. Entonces vamos a tener el triángulo HIJ, HIJ, y vamos a tener el triángulo XYZ, vamos a tener el triángulo X, esto es Y, y esto es Z. Y bueno, vamos a encontrar si esos dos triángulos son semejantes. Vamos a demostrar que estos dos triángulos son o no son semejantes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la razón de semejanza, ver si realmente sus lados proporcionales tienen la misma razón de semejanza. Entonces nos vamos a ubicar por nuestros ángulos congruentes que sean, que correspondan. Vamos a tener entonces que este ángulo J es el mismo que está aquí. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Pues este lado con este lado vamos a tener una razón de semejanza. Pues vamos a tener lados proporcionales. Vamos a tener HJ es proporcional a CZX. Este lado que está aquí, ya ubicamos el ángulo, que es este de acá. Por lo tanto, este es el otro ángulo. Este lado que está aquí es el mismo que está aquí. Entonces corresponde a este que está acá. Entonces tenemos que HI es correspondiente con YX y tiene que ser proporcional. Y finalmente tenemos el tercer lado, que serían estos de acá. Y tenemos JI o IJ entre YZ.
Entonces, ahí tenemos lo que vienen siendo ya los lados correspondientes y tienen que ser proporcionales. Para saber si son proporcionales, necesitamos obtener la razón de semejanza. Bueno, pues vamos a colocarle números. Tenemos que el segmento HI mide 21 unidades. El segmento HJ mide 12 unidades. El segmento JI son 14 unidades. El segmento XY son 63 unidades. El segmento XZ vamos a tener que son 36 unidades. 36 unidades. Y el segmento YZ 42 unidades. YZ 42 unidades. Muy bien, entonces lo que sigue es precisamente cambiar nuestros valores. Aquí en HI, vamos a ver HI, este es HI con YX. Bueno, vamos a cambiar nuestros valores para poder ver nuestra razón de semejanza. Vamos a tener entonces que este segmento que es HJ, que está aquí, sería A12 y corresponde a ZX, que es 36. Este con este serían 36. Vamos a tener que el segmento HI, que viene siendo este de acá, que son 21. Este lado que está aquí corresponde a este que está aquí, que serían 63. Y tenemos HI, que viene siendo 14. Este ahí, que es 14. Y tenemos YZ, que son 40. Bueno, pues vamos a dividir, vamos a sacar nuestras divisiones. Entonces, la primera tendríamos 12 entre 36, que nos da 0.33, en este caso es un tercio, donde un tercio es igual a 0.33, que nos está dando. Tenemos 21, 63 avos, 21 entre 63, nos da 0.33, también que es un tercio. Y tenemos 14 entre 42, que también nos da 0.33, que es un tercio. Por lo tanto, tenemos una razón de semejanza en los tres casos de un tercio. Con esta razón de semejanza, podemos observar entonces que el triángulo pequeño es la tercera parte del triángulo mayor. Cada uno de sus lados es la tercera parte del ángulo mayor, del triángulo mayor. Pues así es como podemos obtener la semejanza. Entonces decimos que el triángulo HIJ es semejante, es semejante al triángulo XYZ. Y por medio del teorema de Tales, pues hemos demostrado que nuestros triángulos son semejantes. Esa es la teoría de Tales, en base a lo que son los triángulos. Bueno, pero también Tales realizó otra teoría, que es la principal, y se desprende precisamente de esta teoría de la semejanza de los triángulos. Dentro del teorema de Tales, también trazó lo que viene siendo dos rectas, ¿sí? Trazó dos rectas perpendiculares, de las cuales, trazó dos rectas oblicuas, en las cuales, pues sobre ellas trazó lo que viene siendo rectas paralelas. Y supongamos que esta es la recta 1 y esta es la recta 2. En esas dos rectas, donde cortó las paralelas, esta es la paralela 1, la paralela 2 y la paralela 3. Donde cortó las paralelas, vamos a tener que en los segmentos donde cortan a nuestras rectas transversales, vamos a tener que este punto A con este punto A', que viene siendo la primera recta, este es B con C, vamos a llamarla B', para seguir el mismo orden, y C con C'. Bueno, estos puntos donde se cortan se van a formar segmentos proporcionales.
vamos a tener que el segmento AB va a ser proporcional al segmento BC. El segmento A' de prima, el segmento A' de prima va a ser proporcional al segmento B' C'. Y el segmento AC, que es todo junto, va a ser proporcional a A' hasta C'. A' hasta C'. Y esto es lo que se conoce precisamente como el teorema de Tales. Cuando dos rectas transversales se cortan por varias paralelas, entre las transversales se forman segmentos proporcionales. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales. Y bueno, pues dentro del teorema de Tales que tenemos ahí, pues nos va a servir para darle solución a algunos ejercicios. Veámoslo de manera práctica. Vamos a tener lo que viene siendo un triángulo. Nuevamente, en este triángulo tenemos el triángulo ABC. Y en este triángulo está cortado por una paralela en el segmento BC. Aquí tenemos el segmento BC. Trazamos una paralela y formamos la recta DE. Entonces podemos observar que según el teorema de Tales, el lado AB y BC es como si fueran nuestras transversales. Y el segmento DC es como si fuera nuestra paralela. Muy bien. Entonces, estas transversales, como precisamente tienen aquí un punto donde se tocan, entonces aquí tenemos un segmento AD. Este segmento va a ser proporcional o va a ser correspondiente a la base que está aquí, que es DB. Entonces ya tenemos aquí lo que viene siendo la primera proporción. El segmento AD es proporcional a DB por el teorema de Tales. Lo que tenemos aquí, que sería el segmento AC, el segmento AC va a ser proporcional, aquí le puse D, C, D, E. Vamos a tener el segmento AE, va a ser proporcional a este pedacito que es S, aquí está. Entonces tenemos que si dos transversales se cortan por paralelas, se forman entre ellas segmentos proporcionales. Este segmento es proporcional que está acá y este segmento es proporcional que está acá. Y lo vimos en los triángulos. Aquí está, esto es proporcional de acá y esto es proporcional de acá. Pues ya tenemos ahí ubicados nuestros segmentos proporcionales mediante el teorema de Tales. Ahora vamos a ponerle medidas. Vamos a tener que desde D hasta A son 21 unidades. DB son 7 unidades. El segmento AE lo desconocemos y el segmento EC son 5 unidades. La U de unidades hace referencia a cualquier medida. Pueden ser 21 centímetros, 21 metros, 21 kilómetros, en fin. Cualquier escala nos hace referencia a la U de unidades. Bueno, vamos a sustituir, ya las localizamos, nuestros segmentos correspondientes proporcionales. Ahora vamos a sustituirlos. Pues vamos a tener que AD es 21, entre DB que es 7, AE que es AX y EC que es A5. Ya sustituimos ahí nuestros valores, donde tenemos precisamente que conocer cuánto mide el valor AE. Podemos ver que tenemos una X, por lo tanto es un valor desconocido. Lo que tenemos que hacer es localizarlo. Bueno, dentro de las proporciones, si tengo aquí dos valores proporcionales, nos dice una de las reglas que nos dice que la multiplicación de sus extremos, estos son los que vamos a llamar como los extremos, este valor con S se va a llamar extremo, la multiplicación de sus extremos debe de ser exactamente igual a la multiplicación de sus medios, es decir, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Bueno, entonces vamos a multiplicarlos. Tendríamos 5 que multiplica 21 debe de ser exactamente igual a 7 que multiplica a X.
Y podemos observar que aquí ya tenemos entonces un despeje. Para poder saber el valor de X, pues el 7 está multiplicando, lo pasamos del otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces tendríamos a un 5 que multiplica un 21 dividido entre 7 y esto me tiene que dar el valor de X. Bueno, pues entonces aquí tendríamos un 7 por 3, 21, nos quedaría 15. No me equivoco. Tenemos 21 por 5 entre 7 a 15. Sí, es correcto. Entonces, X es a 15. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos aquí que es el valor de X, que son 15. Como ya tenemos el valor de 15, pues ya sabemos que el segmento AE, por lo tanto, el segmento AE es igual a 15 unidades. Y ya habremos resuelto la incógnita en nuestro triángulo que tiene un segmento desconocido. Bueno, pues aquí ya aplicamos lo que es el teorema de Tales. Ya lo hemos aplicado. Si nos hubiéramos basado en el primer teorema que habíamos escrito, donde teníamos que cuando pasábamos una paralela a uno de sus lados del triángulo, se formaba un nuevo triángulo. Entonces, separando este triángulo, tendríamos el triángulo que es DA, para distinguirlo vamos a poner una comita, y E. Si borramos esto que está aquí, entonces tendríamos este lado que debe de ser correspondiente a este lado. Aquí tendríamos que sumar estos valores. Aquí tendríamos 28 unidades. Este serían 28 unidades. Y de estas 28 unidades tienen que ser correspondientes a 21 unidades. Y tenemos este otro lado que es 5 más X. Aquí tendríamos 5 más X porque es 5 unidades más un valor desconocido. Esta sería esta medida. Esta medida debe de ser correspondiente a lo que viene siendo X. Entonces tendríamos nuestras proporciones como 28 es a 21, como 5 más X es a X. Y si hacemos el mismo proceso de cruzar los extremos por los medios deben de ser iguales, vamos a llegar nuevamente a 15 unidades. Pues así también lo podemos resolver. Pero bueno, ya directamente de nuestro segundo teorema de Tales, que nos dice que cuando dos transversales se cortan por paralelas, se forman entre ellas segmentos proporcionales, pues es más fácil la solución de nuestro triángulo. Veamos otro ejemplo. Vamos a tener el segmento, bueno, vamos a tener la siguiente figura. En esta figura, vamos a tener aquí, esta es nuestra figura que tenemos ahí. Entonces tenemos BCF, BCF y tenemos ADE. Aquí tenemos 8 unidades, tenemos 4 unidades, 4 unidades, tenemos X menos 7 y tenemos 7 unidades. En esta figura que tenemos, la recta AB es paralela a la recta CD y esta es paralela a la recta FE. A la recta FE. Bueno, como estas rectas son paralelas y si nosotros invertimos nuestra figura, tenemos entonces que la recta EF, aquí quedaría la recta BF, que sería esta de acá, y tenemos otra recta que es la recta AE, entonces tenemos la recta EA, y después tenemos nuestras paralelas, aquí está una, aquí está la otra y aquí está la otra.
Así tendríamos nuestras rectas paralelas. Entonces podemos ocupar el teorema de Tales, donde se van a formar segmentos correspondientes. Entonces ya hemos ubicado que cuando las paralelas cortan a dos transversales, se forman entre ellas segmentos proporcionales. Entonces vamos a tener el segmento BC. El segmento BC va a ser proporcional al segmento AD. Y el segmento CF va a ser proporcional al segmento DE. Pues ahí tenemos esa relación. Esta relación también la podemos realizar de la siguiente forma. BC es correspondiente con CF, AD es correspondiente con DE. ¿Por qué también lo podemos hacer así? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a copiar la que hace rato escribí. BC entre AD y CF entre DE. Cuando nosotros hagamos la multiplicación de los extremos por los medios, vamos a tener que se va a multiplicar BC con DE, y sería estas dos, BC con DE, y se va a multiplicar CF con AD, que es CF con AD. Entonces me va a quedar la misma multiplicación en ambos lados de la igualdad. Entonces no hay tanto problema si comparo esto con este y este con este. En sí, el teorema de Tales nos establece que la relación es así. Esta y esta. Pero también lo podemos hacer de la siguiente forma. Este lado con el correspondiente de acá y este con su correspondiente. No pasaría nada. Bueno, vamos a tomar esta proporción. Entonces tendríamos x menos dc, que es x menos 7, entre cf, que es 7, tendríamos AD, que es a 8, entre DE, que es a 4. Multiplicando tendríamos entonces un 4 que multiplica a x menos 7. Y tendríamos un 7 que multiplica a un 8. Para poder hacer el despeje aquí, vamos a multiplicar para quitar el paréntesis. Entonces tendríamos 4 por x, quedaría 4x, menos 7 por 4, 28, y 7 por 8, 56. Bueno, pues ahora sí podemos empezar a despejar. Vamos a continuar de este lado. Tenemos entonces que este está restando. Vamos a pasarlo del otro lado de la igualdad, sumando. Entonces aquí me va a quedar 4x. La igualdad me queda el 56 más 28. Y bueno, el 4 está multiplicando, por tanto, x es igual a la suma de 56 más 28 entre 4. Hago mis operaciones y obtengo el valor de x. Entonces tenemos que 56 más 28 nos da 84. Dividido entre 4 es a 21. Entonces x es 21 unidades. Pues ya tenemos aquí para poder obtener nuestro valor del lado BC. Vamos a tener que finalmente, vamos a hacerlo aquí, el lado BC, ya cabe nuestro espacio, vamos a ponerlo de este lado. El lado BC es igual a x menos 7. Sustituimos a x es a 21. Por lo tanto, el lado BC es a 14 unidades. Y esta sería su medida de lo que es nuestro lado BC, 14 unidades. Y bueno, pues ahí tenemos entonces un ejemplo más del teorema de Tales. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Preguntas? No. No, profe. Bueno, vamos a poner un ejercicio y lo vamos resolviendo. Me van dictando cuál sería, qué es lo que debo de ir escribiendo. Bueno, vamos a tener un triángulo. Vamos a tener lo que viene siendo la paralela. Esto es x más 3. Esto es x. Esto es 7. Y esto es 2x.
Bueno, ya tenemos aquí el triángulo y tenemos la medida de los lados. Este lado de aquí hasta acá son 7, de aquí hasta acá son 2x, de aquí hasta acá es x, y de aquí hasta acá es x más 3. Bueno, ya ustedes ya saben obtener lo que viene siendo, o la aplicación del teorema de Tales, los lados correspondientes. ¿Qué escribo? Díctenme. ¿Qué escribimos? Sí, sería X más 3 sobre 7. Ajá, muy bien. Este lado con este, correcto, este y este. Muy bien. ¿Qué más? Más X sobre 2X. Más x, no. Más x, no. Ah, no, sería. Ay, ¿Aquí qué debo de escribir? Congruente. Pero aquí qué escribo. Igual. Igual igual, ¿no? X sobre 2X. x sobre 2x. Este lado es correspondiente con el de acá. Este es correspondiente a este y este es correspondiente a este y deben de tener la misma proporción. Deben de ser proporcionales. ¿Vale? Porque recordemos que esta proporción la llevábamos razón de semejanza, que deben de tener la misma razón de semejanza para que estos triángulos que se forma, este triangulito con este otro grande, sean semejantes. Muy bien, ya tenemos entonces ahí el teorema de Tales aplicado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Alguien más? ¿Qué sigue? ¿Qué escribo? Mitzi, ¿qué escribiría? Aldo, ¿qué ¿No? escribo? ¿Mande? Se multiplica 2x Ajá, por correcto, paréntesis x más 3 correcto. igual a sería 7 por x. Muy bien, es correcto. La multiplicación de los extremos debe de ser igual a la multiplicación de los medios. Esto y esto, como este es más pequeño, pues lo pongo primero. 2x por x más 3. Esto debe de ser igual a, primero siempre en una multiplicación de números con letras, siempre se escribe el número y luego la letra. 7 por x. Muy bien, entonces vamos a multiplicar aquí. Vamos a multiplicar nuestros valores que tenemos de este lado. Bueno, al multiplicar, tendríamos un 2x que va a multiplicar a una x. 2, aquí hay un 1. 2 por 1 es a 2 y x por x es una x cuadrada. Más por más es a más. 2 por 3 es a 6. Y 7 por x, pues tenemos 7x. Bueno, ya tenemos ahí nuestros valores. Vamos a pasar de este lado lo que viene siendo 7x. Vamos a pasar lo que me quedaría negativo. Bueno, Entonces vamos a pasar sería. de este lado. Aquí es positivo, me va a quedar negativo. Y este 6 lo vamos a pasar del otro lado. Vamos a tratar de colocar de un lado las x y vamos a tratar de colocar de un lado los números. Vamos a tener 2x cuadradas menos 7x va a ser igual a menos 6. Ahí tendríamos ya nuestros valores. Bueno, dentro de nuestros valores que tenemos aquí, vamos a tratar de despejar a x. Para poder despejar a x, este no se puede restar con este valor, porque tenemos un cuadrado y este está a la 1. Son términos que no son semejantes. Pero vamos a simplificar estos valores. Entonces vamos a tener aquí que nos quedaría de la siguiente forma. Aquí está mal escrito. Ahí me equivoqué en algo. La multiplicación de 2x por 3 no me da 6 nada más. Me da 6x. 2x por 3 son 6x. Y me falta una x. Y esto sería igual a, tendríamos la multiplicación de 7 por x, nos quedaría 7x. Ahí está. Ya nuestros valores. Entonces Bueno, nomás se entonces pasaría ahora a sí. 7X del otro lado. Ajá, entonces vamos a pasar del otro lado 6x, para que quede x con x y se reduzcan. Tenemos 2x cuadrada es igual a 7x, positivo a negativo.
Ahí está, 6x. Aquí tendríamos 2x cuadrada, 7x, le quito 6x, pues me queda una x. Como son semejantes, sí se pueden reducir, porque tienen la misma potencia. Este no, porque tiene potencia diferente. Si a 7x le quito 6x, pues me queda una x, donde no tiene caso escribir el 1. Nada más escribo x, porque 1 por x sigue siendo x. Bueno, entonces tendríamos aquí que nos queda una x. Ahora, este lado que está aquí está multiplicando. Vamos a tener ahí finalmente que este lado está multiplicando. Pero bueno, vamos a regresar esta x para acá, lo vamos a igualar a 0. Vamos a tener 2x cuadrada. Este está positivo, pasa como negativo. Y de este lado quedó 0 para poner las x de un solo lado. Ya tenemos 2x cuadrada, pasamos la x de este lado, nos queda negativo y nos queda 0. En esta última expresión que tenemos ahí, para poder encontrar el valor de x, necesitamos saber cuánto vale la x para que todo esto se haga 0. Por eso lo igualamos a 0. Y bueno, lo que podemos hacer acá es ocupar lo que es el factor común. El factor común pues viene siendo x. Aquí tenemos x de este lado y x de este lado en la resta. Sacamos el factor común de menor potencia y a cada término le quitamos una x. Este tiene 2x porque es x cuadrada, entonces me va a quedar 2x. 2x por x sigue siendo 2x cuadrada. Menos, si le quito esta x, pues me va a quedar nada más el coeficiente que está aquí, que es el 1. 1 por x sigue siendo x. La multiplicación de esto por esto sigue siendo lo mismo que está aquí. 2x por x sigue siendo 2x cuadrada, el menos está aquí, y x por 1 sigue siendo x. Pero escrito de otra forma. Esto es por factor común. Entonces ya tenemos que esto debe de ser igual a 0. Esto se convirtió en una multiplicación. Como se convirtió en una multiplicación, vamos a tener entonces que todo número multiplicado por 0 me da 0. Esta primera x, si vale 0, tendría un 0 por otro paréntesis, que es lo que está aquí, pues todo se hace 0. Entonces, esta primera x, esta x tiene, su valor de esta x es 0. Esta x vale 0. Una posible solución que tengo para este ejercicio es que la x tome el valor de 0. Pero si toma el valor de 0, aquí tendría 2 por 0, 0, y este vale 0. Este lado no existiría. Entonces, esta no la puedo considerar como solución. Vamos a buscar otra. Aquí tenemos otro paréntesis. Y sé que todo número multiplicado por 0 me da 0, es decir, que esto tiene que hacerse 0. Para que esto se haga 0, hago el mismo proceso que hice aquí. Lo igualo a 0, pero nada más esta parte. Pues tengo 2x menos 1 debe de ser igual a 0. Este está restando, pasa sumando. 2x es igual a 1. Está multiplicando, pasa dividiendo. X es a 1/2. Entonces, ahí tenemos el valor de x, 1/2. Ahora sí, ya sé que esta x, en segunda opción, es que x tome el valor de 1/2. Y esta es la opción que me va a servir. Esta que está aquí es la que me va a servir. Esta medida es 1/2. Este es 2 por 1/2. Y este es 1/2 más 3. Esa es la medida que vamos a tener. Entonces, sacando nuestras medidas, tendríamos lo siguiente. X, ya tenemos que x es a 1/2. 2x es 2 por 1/2. Y 2 por 1/2 son 2 medios y esto es a 1. Entonces, este segmento mide un entero 1/2. Esto es lo que mide acá, o sea, 3 medios. Ahora vamos a sacar el segmento x más 3. Donde x más 3 es x es a 1/2. Si esto lo paso a medio, son 6 medios más 6 medios, porque 6 entre 2 es a 3. Por lo tanto, 6 medios más 1/2 son 7 medios. Donde 7 medios, pues son 3.5. Entonces aquí tengo que la medida de acá son 7 medios o 3.5. La medida de acá es 1/2 y la medida de acá es un entero. Ya tengo las medidas de todo mi triángulo resuelto. Y bueno, aquí aplicamos el teorema de Tales para darle solución a este ejercicio. Pues vamos a continuar. Teníamos que ver dos teoremas. Ya vimos el primero.
Vamos con un segundo teorema, que es el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras nos va a establecer lo siguiente, que todo triángulo rectángulo, aquí tenemos el triángulo rectángulo, enfrente de donde está el triángulo recto, el ángulo recto, ya sabemos que el ángulo recto, un ángulo recto es igual a 90 grados, eso ya lo sabemos. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Entonces tenemos que enfrente del ángulo recto vamos a tener que este lado se va a llamar hipotenusa. Y cada uno de los lados que conforman el ángulo recto se van a llamar catetos. Cateto, y este se llama cateto. Por ponerle algunas letras, normalmente en la literatura de matemáticas a la hipotenusa le ponemos la letra C. A este cateto llamémosle A y a este cateto llamémosle B, donde este también lo puede llamar A y este B. Es indiferente a cualquiera de los dos llamarlos A y B. Nada más hacemos referencia a A y B para decir que son dos lados diferentes. Sí, que me estoy refiriendo a dos lados diferentes. Entonces tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado, el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado debe de ser exactamente igual a la suma del valor del cateto A elevado al cuadrado más el valor del cateto B elevado al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Y esta formulita es la que conocemos como teorema de Pitágoras. Y bueno, esta fórmula del teorema de Pitágoras nos va a servir para poder darle solución a los triángulos rectángulos. Solamente se va a aplicar para un triángulo rectángulo. No podemos ocuparlo para otro tipo de triángulos que se llaman oblicuángulos, los que tienen un ángulo obtuso o un ángulo agudo, o sus tres ángulos agudos. Solamente es para los triángulos rectángulos, es decir, el triángulo que tiene un ángulo recto. Pues aquí tenemos entonces que este es el teorema de Pitágoras para poderlo solucionar. ¿Pero qué me va a solucionar? Bueno, solamente es para encontrar la medida de sus lados. Si conozco dos de sus lados y desconozco uno, tenemos una medida desconocida, por el teorema de Pitágoras puedo encontrar la tercera medida. Si conozco uno de sus lados y desconozco dos de sus medidas, por el teorema de Pitágoras puedo encontrar las otras dos medidas. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, entonces tenemos que este es el teorema de Pitágoras. Vamos a llevarlo a un ejercicio. Veamos. Vamos a tener el triángulo rectángulo. Vamos a tener aquí nuestro triángulo. Aquí está el ángulo recto. Vamos a tener que esto mide 8 unidades. Aquí tenemos una medida de 4 unidades. Y aquí tenemos un lado desconocido. No sabemos cuál es su medida de este lado. Bueno, ubicando cada una de las partes en el teorema de Pitágoras, podemos ver que enfrente del ángulo recto se forma la hipotenusa. Y la habíamos denotado con la letra C. Entonces, este es el lado desconocido. Donde está el ángulo recto, que aquí está el ángulo de 90 grados, tenemos que los lados que lo forman se llaman catetos. Este es un cateto y es otro cateto. Donde a cualquiera lo puedo llamar A y cualquiera lo puedo llamar B. Aplicando nuestro teorema, sustituimos nuestros valores y tenemos que este valor es C cuadrada. Aquí tenemos un lado, un cateto, que debe de estar elevado al cuadrado por el teorema, más la suma del otro cateto al cuadrado, que es 4 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que C cuadrada es igual a 8 por 8, son 64, y 4 por 4 es a 16. No es 8 por 2 ni 4 por 2, es 8 por 8 y 4 por 4.
¿Vale? Entonces tenemos que son 70, 80. Entonces la suma que tenemos ahí serían 80 y aquí tendríamos un C cuadrado. Bueno, ya hicimos la reducción de nuestros valores. Esto ya lo elevamos al cuadrado, tenemos estos valores, hacemos la suma, donde tenemos 60 más 10 son 70 y 6 más 4 son 10, 70 más 10 son 80. Pues ya tenemos que C cuadrada es igual a 80. Pero tenemos un cuadrado, lo cual quiere decir que este todavía no es la medida de este lado, porque tenemos el cuadrado. Entonces lo que podemos hacer para eliminar este cuadrado, lo que tenemos ya que nosotros conocer es que una potencia al cuadrado se cancela con una raíz cuadrada. Se cancela. Una potencia a la tercera se cancela con una raíz tercera. Se cancelan la potencia y el radical. Entonces, de manera general, podemos decir que una potencia de cualquier índice exponente o cualquier exponente, un exponente n, donde n es cualquier número, lo vamos a cancelar con una raíz del mismo orden, del mismo índice radical. La potencia debe de cancelarse con el mismo índice radical. Si es un 2, con un 2, si es un 3, con un 3, y así. Donde aquí no tenemos un 2, ¿por qué? Porque la raíz más pequeña es la raíz cuadrada, por eso no está escrita ahí. Pero de ahí en adelante, pues se escribe la raíz tercera si se le pone 3, la raíz cuarta si se le pone, la raíz 5 si se le pone. Entonces, en base a esta regla que tenemos aquí, esta es la regla general, pues para poder cancelar este cuadrado tenemos que sacar una raíz cuadrada, donde sabemos que aquí imaginariamente hay un 2. Y en una igualdad, como esta es una igualdad, para que no se pierda la igualdad, lo que tenemos que hacer de un lado, lo tenemos que hacer del otro lado de la igualdad. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados, cancelamos aquí, cancelamos acá, y nos queda que el valor de C es igual a la raíz cuadrada de 80. Donde la raíz cuadrada de 80 nos da 8.94. 8.94 unidades. Pues ya tenemos ahora sí el valor desconocido, que es de 8.94 unidades, y hemos resuelto nuestro triángulo rectángulo. ¿A qué se refería con que resolvemos nuestro triángulo rectángulo? En que hemos encontrado los tres lados, las tres medidas de nuestro triángulo rectángulo, mediante el teorema de Pitágoras. Ahí está entonces nuestro primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. ¿Cómo vamos de tiempo? 8:26, vamos a un segundo ejemplo. Tenemos un triángulo que va a ser, así lo tenemos ahora. Vamos a tener que aquí está el ángulo recto. Vamos a tener que este es un cateto X, donde está el ángulo recto, son los catetos. Enfrente del ángulo recto tenemos la hipotenusa, que es A12. Bueno, pues ahora tenemos un segundo problema donde tenemos el triángulo rectángulo. Como estamos hablando de un triángulo rectángulo, pues tenemos que usar el teorema de Pitágoras, donde el teorema de Pitágoras nos establece que el cuadrado de la hipotenusa es lo mismo que la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, pues esta es la hipotenusa. Vamos a reemplazar las letras por los valores. Este C, esta llamémosle A y esta llamémosle B, aunque esta la podemos llamar B y esta la podemos llamar A. Cualquiera de los dos es igual. Vamos a sustituir. Entonces tenemos que nuestro teorema, vamos a empezar de acá, C al cuadrado viene siendo un 12 al cuadrado, donde 12 al cuadrado yo lo escribí así. Esto no es 12 al cuadrado, porque luego este 2 se va cayendo y se va haciendo más grande y ya escriben 122 y no. Si no lo podemos escribir ahí, pongamos un paréntesis y pongamos el cuadrado. Pero si no, lo escribimos así, pero con un 2 pequeño y elevado, por favor. La escritura, cuando hagan sus ejercicios, escriban bien las potencias. Entonces, 12 al cuadrado es igual al cateto A, que es X al cuadrado, más el cateto B elevado al cuadrado, que B vale X al cuadrado. Ya hemos reemplazado las letras por los valores y los elevamos al cuadrado. Bueno, aquí tenemos mismas literales, mismas potencias.
Estos términos se le llaman términos semejantes. Entonces tenemos un 12 al cuadrado que es igual a una x cuadrada más otra x cuadrada, pues son 2x cuadrados. Los puedo sumar porque son semejantes. Mismas literales, mismas potencias se suman por tener la misma potencia. Bueno, entonces tenemos que un 12 al cuadrado son 144. Pues aquí tenemos un 144. Este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y aquí tendríamos que se queda nada más x cuadrado. Esto al dividirlo, pues ya tengo el valor, ya tengo el resultado de esto. Pero aquí me queda un cuadrado. Y yo necesito el valor de x, pero esta x está duplicado su valor. Es una x por otra x. Entonces yo necesito nada más el valor de una x solita. Necesito quitar el cuadrado. Para quitar el cuadrado, ya lo explicamos hace rato, que se quita con una potencia, se quita con un radical del mismo orden. Por lo tanto, el cuadrado se quita con una raíz cuadrada. Y esto va a ser igual a 144 entre 2. Pero para que no se pierda mi igualdad, lo que hago de un lado, si de este lado voy a sacar un radical, del otro lado tengo que sacar también un radical. Cancelo mi radical, porque es el radical con la potencia se cancelan, y me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 144 entre 2. Bueno, pues 144 entre 2 nos dan 72. Esto es igual a la raíz cuadrada de 72, esta división. Y sacando la raíz cuadrada de 72, tenemos entonces que es a 8.48. A 8.48. Esta va a ser mi valor de x. Aquí tenemos entonces que esto mide 8.48 y 8.48. En este caso, cuando tengamos estos valores que nos dan decimales, valor decimal, para poder escribir el valor exacto en cada uno de los catetos, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta raíz de 72, porque la raíz de 72 ya incluye todos los decimales. Entonces, este valor a x es raíz de 72 y este valor a x es raíz de 72. Y esta es la medida de nuestro triángulo rectángulo. Raíz de 72, raíz de 72 y 12. Donde ya sabemos que esta medida pues, son 8.48 y 8.48. Y 12. Ahí está nuestra medida. Entonces, cada vez que nuestro radical, si es que tenemos que sacar una raíz, sea decimal, pues la dejamos en raíz, porque el radical ya contiene toda la raíz. Ya es nuestro valor más exacto. Ya ahí ya incluimos nuestros valores exactos. Bueno, entonces ya hemos resuelto nuestro triángulo rectángulo por medio de nuestro teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras. Veamos otro caso. Vamos a tener el triángulo, vamos a tener nuestro triángulo. En este triángulo vamos a tener que aquí mide 26 unidades. Bueno, vamos a dejarlo como 26 nada más. Aquí tenemos un valor x y aquí tenemos un valor x más 7. Y necesitamos saber cuánto miden cada uno de sus lados. Bueno, nuevamente vamos a partir de lo que viene siendo nuestro teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Observo mi ángulo recto, enfrente es la hipotenusa, entonces tengo un 26 elevado al cuadrado, debe de ser igual a la suma de los catetos, que es donde está el ángulo recto. Los lados del ángulo recto son los catetos. Cualquiera es A y cualquiera es B. Vamos a empezar, que esta la vamos a llamar ahora B. Esta va a ser ahora A, para nosotros va a ser A. Entonces tenemos x más 7. Todo esto es la medida A, pero como está elevado al cuadrado, pues lo encierro en un paréntesis porque es todo elevado al cuadrado, porque tiene dos términos. Por eso lo encerré entre paréntesis para que los dos términos se eleven al cuadrado. Más el lado B, que ahora a mí se me ocurrió llamarlo B a este lado, entonces lo pongo su medida y lo elevo al cuadrado. Entonces ya he reemplazado los valores del triángulo en la fórmula. Ya reemplacé a C, ya reemplacé a A. De ahora
Para mí A fue este valor, ya lo reemplacé, y B ahora tiene este valor. Pero una vez reemplazado, vamos a empezar a desarrollarlo. 26 al cuadrado, bueno, pues esto ahorita lo podemos sacar, es un número solito, pero en el caso de acá, tenemos la suma de dos números elevados al cuadrado. Y esta suma de dos números al cuadrado, pues es algo que ya conocíamos desde la secundaria. Dos números elevado al cuadrado se le llama un binomio al cuadrado. Y para poder quitar esta potencia necesitamos desarrollar el binomio al cuadrado, donde el binomio al cuadrado establece que es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Esa era nuestra regla que ya no sabemos de memoria. Me imagino que ya todos la sabemos y ya tenemos la capacidad de poder ver cualquier valor que se parezca a esto y distinguirlo y decir, ah, este es un binomio al cuadrado, porque son dos números sumados elevados al cuadrado. Si tengo dos números sumados y elevados al cuadrado, esto se llama binomio al cuadrado y esta es la solución para quitar la potencia. Bueno, pues vamos a quitar la potencia. Entonces tenemos que es el primer número elevado al cuadrado, que sería una x al cuadrado, más la multiplicación del doble de mi primer número, que viene siendo una x, por mi segundo número, que va a ser un 7. 7 por 2 es a 14, por x me dan 14x. Entonces tengo un 14x. Más, porque dice que es más el segundo número al cuadrado. El segundo número es un 7 al cuadrado, 7 por 7 me dan 49. Más la x cuadrada que tengo al final, más la x cuadrada. Y esa es la parte ya desarrollada. Esto que está aquí, ya lo desarrollamos en estos tres valores. Entonces ya tengo aquí el desarrollo de lo que viene siendo nuestro binomio al cuadrado. Esta es la x cuadrada que está sumado acá y este es el 26 al cuadrado. Bueno, pues ya aplicamos ahí lo que es el binomio al cuadrado que nos implicaba este ejercicio. Bueno, ahora podemos ver que tenemos unos términos semejantes. Aquí tenemos un término semejante que es este con este. Se pueden juntar. Una x cuadrada más otra x cuadrada, pues me dan dos x cuadradas. Pero tengo un 14x que no se puede juntar con nadie porque este no tiene potencia 2, tiene potencia 1. Y no hay otro que tenga una literal con x a la 1. El 49 se puede juntar con este número, pero para juntarlo lo tengo que pasar del otro lado. Entonces aquí vamos a dejar ceros. Dejando ceros de este lado, quitando el 26, aquí queda 0. Aquí tengo que este con este se sumaron y nos dieron 2x cuadradas. Este de acá no se pudo juntar con nadie, tengo 14x porque son de diferentes, son la misma literal pero diferentes potencias. Tengo un 49 que no se puede juntar con estos porque no tiene x. Y este lo pasamos del otro lado. Vamos a elevar al cuadrado nuestro valor. 26 al cuadrado nos dan 676. Como aquí es positivo, aquí me quedaría menos 676. Y bueno, ya pasamos todos los valores del otro lado y aquí dejamos nada. Como no se quedó nada, pues se queda un 0. Esto se llama igualar a 0 nuestra expresión. Bueno, como ya lo igualamos a 0, vamos a reducir este último término. Vamos a voltearlo también. Entonces tenemos un 2x cuadrada. Tenemos un más 14x. Y tenemos la resta de 676 menos el 49 que está aquí. Nos dan 627. Pero en la resta prevalece el número más pequeño. Si este es positivo y este es negativo, va a quedar lo que es el número pequeño, prevalece el signo del número mayor. En este caso es negativo. Entonces tenemos un 627 negativo porque este es mayor. Y el igual a 0. Bueno, ya tenemos otra expresión. Esta expresión vamos a ver si la podemos simplificar. Si todos tienen mitad o tercera, lo podemos hacer. Este nada más tiene mitad, no tiene tercera ni quinta. Tiene mitad y es 1, mitad es 7. Vamos a ver si 627
Si lo dividimos entre 2, la mitad no, nos dan 313.5, lo cual quiere decir que este no tiene mitad. Pues así se quedaría. Ya no la puedo simplificar más. Así se queda mi expresión. Si puedo reducirla, pues escribo números más pequeños para no complicarme con tanto número. Pero si no, pues así se quedaría. Bueno, como este no lo puedo simplificar, así ya se queda la expresión. Esta expresión que he formado acá tiene la forma de ax cuadrada más bx más c. Esta expresión se llama trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c igual a c. Y estos trinomios se solucionan mediante algo que se llama fórmula general. Esa es la solución para encontrar los valores de x mediante la fórmula general. Donde la fórmula general nos establece lo siguiente. El valor de x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Esto es algo que también ya se deben de aprender de memoria. Ya lo deben de saber de memoria porque ya lo ocuparon al menos una vez en la secundaria. Entonces ya tenemos aquí que esta es mi fórmula general y me sirve para encontrar los valores de x en una expresión que se llama trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces ya tenemos ahí la forma de solucionar. Pero ¿quién es a? ¿Quién es b? ¿Quién es c? ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Y quién es c? El valor que acompaña a la x cuadrada, este es a. El valor que acompaña a la x, este es b. Y este valor que no tiene literal se llama c. Pues el coeficiente de x cuadrada es a, el coeficiente de x es b, y el valor independiente o término constante se llama c. Esos son los valores. Sustituyendo nuestros valores tendríamos que x es igual a menos de la fórmula, la b que vale 14, más menos la raíz cuadrada de b que es 14, b es al 14. Fíjense que aquí, observen que aquí A, B y C son los números, nunca las letras, son los números. Entonces tenemos que es 14 elevado al cuadrado, porque aquí me pide elevado al cuadrado, menos un 4, así lo marca la fórmula, que multiplica la A, donde la A vale 2, que multiplica una C que vale 627, pero negativo. Hay que considerar también su signo, menos 627. Aquí en este caso yo no escribí más porque se supone que son positivos y nunca se escribe el signo más. Bueno, tenemos entonces todo esto, todo desde aquí hasta allá, dividido entre 2 por a, donde a es a 2. Ya hemos sustituido todas nuestras literales acá. Ya las sustituimos, todos nuestros valores de B, A, C, ya está sustituido en nuestra fórmula general. Bueno, pues entonces vamos a empezar a operarlas. Lo primero que vamos a operar es todo lo que está aquí y esto que está acá. Pues vamos a tener aquí que es x es igual a menos 14, más por menos me queda menos 14, más menos la raíz cuadrada de 14 al cuadrado, tendríamos un 14 al cuadrado, nos dan 196. Este valor nos dan 196. Multiplico mis signos, este es positivo, más por menos es menos, por el menos de allá me va a dar más. Entonces ya he encontrado el signo que va a estar acá. Menos por menos es más, por más es más, o más por menos me va a dar más. Entonces multiplican primero mis signos. Ahora multiplico mis números. 4 por 2 es a 8, entonces tengo un 8 que multiplica a 627. Y esto nos da 5016. Entonces tenemos 5016. Entre 2 por 2, que es un 4. Todo esto ya lo hicimos la reducción. Aquí me faltaría una suma. Entonces vamos a sumar este valor y vamos a sacar la raíz. Bueno, vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a ver qué está aquí. Entonces tenemos que x es igual a menos 14 más menos la raíz cuadrada de todo esto más, tenemos que es 196
Nos dan 5,212 entre 4. Si a ese valor le sacamos raíz cuadrada, pues nos dan 72.19. Vamos a continuar de este lado. Vamos a continuar acá. Tenemos entonces que X es igual al menos 14 más menos la raíz de 5,212 es 72.194. 72.194 entre 4. Bueno, ya hemos reducido nuestra expresión a lo mínimo. A partir de aquí es donde se encuentran los dos valores que me van a dar solución a esta expresión. ¿Cuánto tiene que valer esta X para que al multiplicarlas me dé 0 aquí? Entonces el valor de X, que es el que ando buscando, primero expresión se le llama X1 y la segunda se le llama X2, donde la X1 es el menos 14, pero con el negativo de acá, menos 72.194 entre 4. Y la X2 es con el positivo, menos 14 más 72.194 entre 4. Primero ocupo el negativo y luego el positivo, o al revés, no pasa nada. Primero el positivo y luego el negativo, no pasa nada. Entonces, esta sería la forma que voy a encontrar mis valores de las X. Pero en el caso de arriba, si ocupara el negativo, me va a quedar un negativo con otro negativo, eso significa que los voy a sumar. Y me va a quedar un valor negativo arriba. Signos iguales se suman colocando el signo que tienen. Me va a quedar un negativo dividido entre un positivo. Y menos por más me queda negativa toda mi fracción. Esta es una fracción negativa, un valor negativo. Y no puedo tener una medida negativa. No puedo decir que esto vale menos 5. Eso no puede existir. Debe de ser una medida positiva. Entonces aquí vamos a descartar lo que es el negativo, la operación con el menos. Esta no me va a servir. Vamos a ocupar la suma. Entonces vamos a tener que X es igual a menos 14 más 72.194 entre 4. Esa va a ser nuestro valor. Entonces, como vamos a tener el positivo aquí, positivo, le vamos a restar 14. Menos 14 nos quedarían 58.19. 58.19, 194 entre 4. Y ahora sí, a ese valor lo dividimos entre 4 y nos dan 14.54. X es igual a 14.54 y un decimal más para tener un valor más exacto. Ya tenemos que es 14.54, 548 unidades. Esta es la medida de los valores. Ya tengo la medida de los valores. Entonces, resolviendo, finalmente, tendríamos que X, pues es 14.548. X más 7 es a 14.548 más 7 unidades. Por lo tanto, todo esto más 7 unidades nos dan 21.548. 21.548. Este es el valor de X más 7. Ahí tengo ya mis dos medidas de mi triángulo rectángulo mediante el teorema de Pitágoras. Y bueno, pues ahí hemos resuelto ya lo que viene siendo un ejercicio más. Bueno, pues el siguiente triángulo rectángulo, vamos a tener un triángulo rectángulo que es, vamos a ponerlo así, aquí está el ángulo recto, aquí tenemos un ángulo de un lado que mide 9, un lado que mide X y un lado que mide 2X más 6. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro triángulo rectángulo y tenemos que encontrar el valor de X para saber cuánto mide este lado, el valor de X para saber cuánto mide este lado. Entonces tenemos una incógnita. Y sabemos que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que ocupar el teorema de Pitágoras para poder resolver.
sustituyendo nuestro teorema de Pitágoras, quedaría lo siguiente. Vamos a dividir en 2. Tenemos entonces que la hipotenusa está enfrente de nuestro triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos 12x más 6, pero todo esto está elevado al cuadrado. Esto es igual a x, que sería una x al cuadrado, más el valor de b, que es a 9 al cuadrado. Y ahí tenemos ya sustituido nuestros valores. La hipotenusa al cuadrado, el lado a al cuadrado y el lado b al cuadrado. Muy bien. En lo que tengo aquí, este es un binomio al cuadrado. Esto se parece a a más b elevado al cuadrado. Y esto ya lo hemos visto en secundaria y sabemos que cuando tengo dos valores que se están sumando y elevados a una potencia 2 se llama binomio al cuadrado. Y aquí tengo dos números que se están sumando y elevados al cuadrado, entonces lo identifico y sé que esto es esto. Y la manera de quitar el cuadrado pues, es desarrollándolo. Y nos dice que es el cuadrado del primer número más el doble del primero por el segundo de a por b más el segundo valor del 4. Este es el desarrollo. Y eso pues ya se supone que ustedes ya se lo saben mentalmente. Ya al menos ya se lo debieron haber aprendido. Y pues ahorita ya lo están reafirmando otra vez. Bueno, pues aquí tenemos entonces que para poder saber o mover los valores que están adentro, pues necesitamos desarrollarlo quitando este cuadrado. Bueno, pues vamos entonces a aplicar nuestra regla que está ahí. Dice que es el primer valor al cuadrado, este es el primer valor, aquí está el primer valor al cuadrado. 2x al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, que es 4, y x al cuadrado, x cuadrado. Entonces aquí tendría mi primer número, que es 4x cuadrado. Y luego dice más, pongo más. El doble de mi primer número, que es 2x, por mi segundo número, que es a 6. 6 por 2 es a 12 y 12 por 2 es a 24, por x son 24x. O 2 por 2, 4 y 4 por 6 a 24, por x son 24x. Entonces, 24x. Más, dice más, el segundo número al cuadrado. El segundo número es un 6. Un 6 al cuadrado sería 6 por 6, 36. Todos estos tres números es el desarrollo de esta acá. Estos tres valores es el desarrollo de esta acá. Aplicando lo que me está solicitando aquí. Y bueno, aquí tengo una x cuadrada que no se puede sumar con el 9, pero el 9 está al cuadrado, 9 por 9 es 80. Este es un 80. No se puede sumar porque este no tiene x, no son semejantes. Bueno, ya tenemos ahí nuestra expresión. Ahora, todo esto que está aquí lo vamos a pasar para acá. Para que esta x con esta x cuadrada se puedan reducir porque tienen la misma potencia. Este 81 con este 36 se pueden reducir. Pues vamos a pasar todo de este lado. Nos queda un 4x cuadrada, nos queda un 24x, nos queda un 36. Esto está igualito como estaba. Este es positivo, pasa a negativo. Este es positivo, pasa a negativo. Y esto es igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque ya no quedó nada. Como ya no quedó nada, pues se queda un 0 ahí. Entonces, esto se llama igualar a 0. Entonces, lo que hago cuando paso todo de este lado, igualo a 0 mi expresión. Bueno, ahora sí podemos observar que tenemos algunos términos que son semejantes. Las x cuadradas con las x cuadradas. Si a 4x cuadradas le quito una x cuadrada, pues me van a quedar 3x cuadradas. 4x cuadradas menos una x cuadrada, pues ya tengo 3x cuadradas. 24x, no hay otro valor aquí que tenga una x por potencia 1. Este tiene potencia 2, este no tiene potencia, no tiene x y este no tiene x. Entonces se queda igual, no tiene con qué reducirse. El 81 y el 36 pues no tienen letra, por lo tanto los podemos simplificar. Entonces, como son signos contrarios, significa que se van a tener que restar. Entonces tenemos que es 81 menos 36, nos van a dar 45. Donde 45 se va a quedar con el signo de número mayor. 36 es positivo, pero 81 es negativo y este es más grande. Entonces me va a quedar menos 45. Signos contrarios se restan colocando el signo mayor.
Y esta expresión que tengo aquí, vamos a ver si la podemos simplificar. Puedo trabajar así como está, no pasa nada. Puedo trabajar con esos valores. Pero si la puedo reducir, pues qué mejor. Vamos a ver si tiene mitad. Este no tiene mitad. Este sí tiene mitad, pero con que uno no tenga mitad no es suficiente para no poder sacar la mitad. Vamos a ver si tienen tercera. Este tiene tercera. Este es divisible entre 3 y este es divisible entre 3. Todos tienen tercera. Entonces vamos a reducirla. 3 entre 3 nos quedaría x al cuadrado. El signo de más. 24 entre 3 es a 8x. Y el menos, el signo de menos. 45 entre 3 es a 15. Igual a 0. Esta es la misma que esta, pero simplificada, es decir, reducida al dividirlo todo entre 3, al simplificarlo, dividiendo todo entre 3. Son exactamente la misma. Vuelvo a repetir, puedo dejarla así y no pasa nada. Esto que tengo aquí es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Este que tengo aquí es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Porque aquí no tengo el valor, no tengo coeficiente, y aquí sí tengo el coeficiente 3. Ambos trinomios se solucionan para poder encontrar el valor de las x, que es lo que me va a dar la solución, mediante algo que se llama fórmula general. Y esto ya lo tuvieron que haber visto en alguna clase de secundaria, donde se les establecía que los trinomios de esta forma se solucionan mediante la fórmula general. Para poder encontrar el valor de x es mediante la fórmula general. Y la fórmula general dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 por a. Esto es algo que también ustedes ya en un momento dado ya lo trabajaron, ya lo saben, ya lo conocen. Al menos una vez ya lo tuvieron que haber visto. Pues esto que está aquí es lo que me va a dar la solución de estos trinomios. ¿Cuánto valen estas x? Pues mediante esta fórmula encuentro los valores. Este tiene la misma forma que acá y este tiene la misma estructura de acá. Un valor al cuadrado, un valor con potencia 1 y un valor sin x. Un valor al cuadrado, una potencia 1 y un valor sin x. Un valor al cuadrado, una potencia 1 y un valor sin x. Y lo mismo. Entonces, debo de aprender a relacionar lo que voy aprendiendo por secciones. Lo debo de ir relacionando cuando ya lo tenga que aplicar. Bueno, pues ya lo hemos observado, es lo mismo, y eso es lo que me va a dar la solución. Para poder encontrar el valor de x, pues aquí está mi respuesta. Necesito aplicar la fórmula general, porque así se solucionan estos trinomios. Entonces vamos a aplicarlo. Pero vamos a ver quién va a ser A, quién va a ser B, quién va a ser C. Bueno, pues vamos a tener que A es el número que está aquí, que viene siendo el 1. El coeficiente que está aquí es A. B es el número que está aquí, que es el 8. Una vez ordenado de potencia mayor a donde no hay potencia, este es A, este es B y este es C. Entonces aquí tenía que este es el valor C, es A menos 15 con su respectivo signo. Este es positivo y este es negativo. Anteriormente teníamos que A era 3, que B es 24 y que C es menos 45. Puedo trabajar con estos números, no va a pasar nada, voy a llegar al mismo resultado. Pero aquí podemos ver que todos están divididos entre 3, están simplificados, porque todos tuvieron tercero. Entonces, por eso fue que la simplifiqué para trabajar con números más pequeños. Pero si no, pues hasta ahí lo puedo dejar. Así como la encontré, así trabajo, separo A, B y C y empiezo a sustituir en mi fórmula general. Entonces tenemos que X es igual a menos la B, que vale 8, más menos un radical, una B, que es 8 al cuadrado, menos un 4, que multiplica una A, donde la A vale 1,
por la C, que vale menos 15. Todo esto dividido entre un 2 por una A, que vale 1. Ahí tenemos entonces ya lo que es la sustitución de valores en nuestra fórmula general. Y bueno, en la fórmula general, ya que sustituimos nuestros valores, pues empezamos a resolverla. Lo primero que nos vamos a centrar es en resolver esto que está aquí adentro del radical y resolver lo que está en el del. Entonces, x es igual a menos 8 por menos por más, me queda menos 8. Entonces aquí el signo multiplica y me queda negativo el 8. Más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que es un 64. 8 por 8 son 64. Multiplico mis signos porque aquí va a haber un signo. Entonces, primero, antes de multiplicar los números, multiplico mis signos. Menos por más me va a dar menos. Y menos por menos me va a dar más. O este menos por este menos me va a dar más. Por este más me va a dar más. Ahí tengo el signo. 4 por 1 es a 4. Y tenemos entonces que 4 que multiplica 15, pues es a 60. Entonces tenemos aquí que esto es un 60. Ya tenemos ahí nuestros valores. Dividido entre 2 por 1, que es a 2. Ya multiplicamos todo esto, aquí está, esto lo elevamos al cuadrado, este es por el signo, me queda menos 8, y el 2 por 1 me quedó. La suma de todo esto nos queda que x es igual a menos 8, más menos la raíz cuadrada de 120, 124 entre 2. Y bueno, ya hemos reducido todo. 124, vamos a ver si tiene raíz exacta, tenemos 124. La raíz cuadrada de 124 no es exacta. Da 11.13, entonces así lo dejamos ahorita. Bueno, pues vamos a borrar lo que tenemos aquí un poquito para hacer espacio. Vamos a liberar espacios. Bueno, ¿qué pasaría si tomo el negativo? A partir de esta expresión que tengo aquí, voy a tener una posible solución que llamaremos de x1 y una solución que se va a llamar x2. Estos trinomios de la forma x cuadrada más bx más c tienen dos soluciones, es decir, tienen dos valores de la x. Los valores de la x las vamos a solucionar, los vamos a encontrar mediante la fórmula general. Primero vamos a ocupar el positivo. Entonces me queda un menos 8 más la raíz cuadrada de 124 entre el 2. Después vamos a ocupar el menos 8, pero el negativo que está, porque aquí teníamos más menos. Primero sumamos y después restamos. Entonces ahora con la resta de 124 entre 2. Pero vamos a centrarnos en este último valor. Si este último valor que tenemos acá, tenemos dos números y estos dos números son negativos, finalmente se van a sumar. Signos iguales se suman colocando el signo que tienen. Entonces vamos a tener aquí un valor negativo y aquí vamos a tener un 2 positivo. Y más por menos es menos, me va a quedar un valor en negativo. Y nosotros no podemos tener una medida negativa. Eso es inexistente. No podemos tener un valor negativo acá. Entonces esto lo vamos a descartar. Vamos a descartar el negativo porque me da como resultado un valor negativo. Y no puedo tener una medida negativa. Entonces este lo vamos a eliminar. Vamos a descartar el negativo y solamente nos vamos a centrar en el valor positivo. Ahora sí, vamos a extraer la raíz cuadrada de 124. Sacamos raíz cuadrada de 124, que es 11.13. Le restamos 8, que nos da 3.13. Y ese valor lo dividimos, finalmente, lo dividimos entre 2. Todo eso entre 2. Y nos da que x es igual a 1.5677. Este viene siendo entonces nuestro valor. En valor exacto, pues lo puedo dejar así, como menos 8 más la raíz de 124 entre 2, pero como tenemos varios números, bueno, pues sacamos nuestro resultado, que es 1.5677. Ahí está. Este es el valor que está.
Ya hemos encontrado entonces que esta X mide 1.5677. ¿Cuánto mide 2X más 6? Bueno, 2X más 6 es a 2 por 1.5677 más 6. Si este valor lo multiplico por 2 y le sumamos 6 valores, nos da 9.1355. Entonces tenemos que la medida es de 9.1355. Y ahí está la segunda medida. 1.5677, su medida de este lado, y la medida de este lado, 9.1355. Y ahí está resuelto lo que es nuestro triángulo rectángulo mediante el teorema de Pitágoras. Entonces ya paso a paso, ustedes lo van a ver después en el video, ya pueden darse cuenta que va a haber momentos en que encontramos binomios al cuadrado, hay que saberlos localizar, hay que saber aplicar la regla. Una vez que lo tengamos, vamos a llegar probablemente a un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, y que esos trinomios se solucionan mediante la fórmula general. Localizamos la fórmula general, sacamos a, b y c, sustituimos los valores, resolvemos primero todo lo que está acá, que aquí está ya resuelto, después tomamos el positivo, no el negativo, porque nos va a quedar un valor negativo y no podemos tener medidas negativas. Tomamos el positivo y sacamos el valor de la incógnita. Eso sería entonces la forma como aplicamos nuestro teorema de Pitágoras. Bueno, pues ¿alguna pregunta o algo?